Las reglas del baloncesto universitario americano se asemejan más a las del baloncesto FIBA que las de la NBA. Las dimensiones de las canchas donde se juegan los partidos de la NCAA son casi iguales, sin embargo, a las utilizadas en la NBA. La única variación es la distancia a la que se encuentra la línea de 3 puntos. En la NCAA se sitúa a 6 metros justos del aro y en la NBA a 6 metros 70 centímetros. Esta similitud en las dimensiones del campo hace que diversos equipos de la NBA y NCAA compartan la cancha, como ocurre con los New York Knicks y la Universidad de St. John's. El tiempo de juego es el mismo en la NCAA y en el baloncesto FIBA, 40 minutos repartidos en 2 tiempos de 20. La única diferencia es que el descanso en la liga universitaria dura 15 minutos, por 10 en el baloncesto FIBA. También existen diferencias en los tiempos muertos. La FIBA permite solo 2 por periodo y equipo, mientras que en la NCAA cada equipo dispone de 5 en cada partido. La gran diferencia, sin embargo, entre las reglas que rigen los 3 grandes tipos de baloncesto que se juegan en el mundo, radica en el tiempo que dispone en cada posesión un equipo para lanzar a canasta. En la NBA es de 24 por 30 en las competiciones FIBA. La NCAA permite 35 segundos por jugada. La variación en el tiempo de posesión es uno de los factores que determina el baloncesto que se practica en cada competición. Eliminó a Kansas, uno de los grandes favoritos en la semifinal regional del Southeast. Los dos habían llegado a estar entre los 16 últimos, lo que se conoce como el Sweet 16. La presión pudo con Kansas, que por más que lo intentó en el último ataque no pudo forzar la prórroga, mientras que Arizona superaba todas las previsiones y se plantaba entre los 8 últimos. Una vez en la élite de los 8 mejores, Arizona pasó a ser el favorito ante Providence, que había dado la sorpresa al eliminar en segunda ronda a Duke. Godsangon roba y machaca para Providence. Lute Olson sabía que la cosa estaba complicada para Arizona. Atención a esta jugada. Gran tapón de Rubén Garcés a escasos segundos del final. Le dio un último ataque a Providence, que movió bien el balón. Y con el triple de Jamel Thomas, forzó la prórroga. El banquillo de Providence estaba eufórico, pensaban que habían superado lo peor. Las cheerleaders de los Friars lo celebraban. Jason Terry anotó para Arizona una canasta crucial en el último minuto. El equipo del desierto estaba a punto de entrar en la Final Four por tercera vez en los últimos 10 años. Providence falló su ataque y Miles Simon se hizo con el rebote de la victoria. En la final regional del Midwest se encontraron Minnesota y UCLA, el campeón del 95. Bailey roba el balón para UCLA y asiste a Charles O'Bannon para el mate. Ahora es McCoy quien roba, juega con Cameron Dollar. Su alley-oop es para el mate de Tony Bailey. Juegan los Minnesota Golden Gophers. Courtney James para John Thomas que machaca. Minnesota remontó 9 puntos mediada la segunda parte y ya fue imparable. Canasta ahora de Charles Thomas. En las semifinales que se han jugado en el Hoosier Dome de Indianapolis, Kentucky. El actual campeón ha ganado a Minnesota 75-63 y Arizona ha confirmado su progresión derrotando a North Carolina 66-58. La final Kentucky-Arizona. Otro jugador que se ha cansado de aguantar las críticas del palizas de Bobby Knight. Neil Reed abandona Indiana. Los rumores en Grecia dicen que John Amaechi, que ha dejado al Panathinaikos, jugará la próxima temporada en Olympiacos. Tim Duncan ha sido designado jugador universitario del año a pesar del fracaso que supuso la eliminación de Wake Forest en la segunda ronda del torneo. Del norte y a Minnesota. En la primera semifinal, los Wildcats de Arizona fueron más efectivos que los Tar Heels de Carolina del Norte. Durante la primera mitad, el mejor jugador del conjunto que dirige Lute Olson fue el escolta Miles Simon, aunque la aportación ofensiva de Vince Carter por parte de North Carolina dejaba el marcador muy igualado, 3 puntos arriba Arizona al término de la primera mitad. En la segunda parte, el jugador clave del encuentro fue el base freshman de los Wildcats, Mike Bibby, que consiguió 4 triples prácticamente consecutivos, que decantaron el partido para su equipo. Simon con 24 puntos fue el máximo anotador del partido. Bibby hizo 20 y Carter 21. La Carolina del Norte de Dean Smith acabó su temporada igual que la había comenzado hace más de 4 meses, perdiendo ante Arizona por 66-58. En la segunda semifinal se medía el vigente campeón Kentucky frente a la Universidad de Minnesota.
los chicos de Pitino ante un equipo de armas parecidas en cuanto a la agresividad de su defensa. Kentucky solo dispuso de 9 jugadores a causa de sus lesiones y su máximo anotador, Derek Anderson, lesionado de gravedad en la rodilla en el mes de enero, salió a la cancha para lanzar 2 tiros libres tras una técnica al entrenador de Minnesota, Clem Haskins. Kentucky iba siempre por delante en el marcador. Ya en la segunda mitad Minnesota logró empatar el encuentro a 54. A partir de entonces el equipo de Pitino logró un parcial a su favor de 14-3, con un triple decisivo incluido obra de Cameron Mills. Ron Mercer fue el máximo anotador en Kentucky con 19 puntos, mientras que Bobby Jackson hizo 23 en su último encuentro como universitario en los Golden Gophers. Venció Kentucky por 78-69. Y de Minnesota ya hay un finalista, Arizona. En el día de ayer pudimos ver la primera semifinal que enfrentó a Arizona y Carolina del Norte. Venció el conjunto de Lute Olson, los Wildcats, 6-6, 5-8, 66-58. Por tanto, es el primer finalista de esta temporada del curso. Tremendo rendimiento de 2 jugadores, de Miles Simon y de Mike Bibby. Pero en cualquier caso, a mí, como me gusta todo el baloncesto universitario, aquí tenemos al gran Kentucky de Rick Pitino, con su presión, con su trabajo defensivo en toda la cancha que vuelve prácticamente loco a todo el mundo, y con un... Se han proclamado vencedores del torneo de baloncesto de la NCAA. En un partido muy igualado que se resolvió en la prórroga, los hombres de Rick Pitino no fueron capaces esta vez de imponer su característica presión defensiva, la misma que el año pasado les había proporcionado el título. Los de Arizona, encabezados por el joven freshman Mike Bibby, autor de 19 puntos, y por el escolta de tercer año Mike Simon, que anotó 30, siendo elegido mejor jugador de la Final Four, supieron zafarse del acoso de sus rivales. Estos, además, se cargaron excesivamente de faltas, por lo que Kentucky fue acumulando jugadores eliminados por personales hasta perder a un total de 5. Pese a todo, Kentucky consiguió forzar el tiempo suplementario con 2 triples finales, uno de Anthony Epps y otro de su gran estrella, el alero de segundo año, Ron Mercer, que la próxima temporada dejará la universidad para dar el salto a la NBA. En la prórroga, la primera que se celebraba en una final desde que Michigan se impusiera a Seton Hall en 1989, Arizona sumó sus últimos 10 puntos desde la línea de tiros libres. Su acierto en ese tipo de lanzamientos fue también otro factor decisivo en el resultado final. Los hombres de Lute Olson transformaron 25 tiros de los 30 intentados, frente a solo 9 de 17 por parte de los de Pitino. Los desesperados intentos de Kentucky desde la línea de 3 en los segundos finales resultaron estériles, por lo que los anteriores campeones tuvieron que ceder su cetro en beneficio de los matagigantes de Arizona, que ya habían superado contra pronóstico en su camino hacia la final tanto a Kansas como a North Carolina. Missouri tocó el cielo al derrotar al invicto número 1 del ranking, Kansas, después de 2 prórrogas y a domicilio. Jacques Baun, en la línea de tiros libres a 6 segundos del final, anotó el primero y falló el segundo, pero el rebote fue para Rad LaFen, que empató a 71. D.B. Ray cruzó la pista para jugarse el tiro definitivo, pero falló. Prórroga. Fue impensable ver que el partido llegó a tener 2 prórrogas. La defensa de los Tigres de Missouri fue sensacional y LaFrentz no pudo resolver con su triple. Kansas, a pesar de esta derrota, la primera, sigue al frente de la clasificación por delante de Wake Forest con un balance de 22 ganados y 1 perdido. Kentucky y su All-American Ron Mercer se enfrentaron a South Carolina con Melvin Watson, uno de los 3 bases eléctricos de los Gamecocks. Kentucky buscó el caos rápido al principio de la segunda parte, pero ahí estaba Larry Davis para cerrar su canasta con gorros como ese, y Davis es un base. La jugada la acaba con canasta B.J. McKee. Kentucky llegó a los segundos finales con 2 puntos. El apasionante mundo universitario está llegando a su momento culminante. Wake Forest, número 2 del ranking, se enfrentó a Duke. Los Damon Deacons perdían de 11 puntos en la segunda parte, pero el español Ricky Peral encontró a Tim Duncan. Duncan está en su último año universitario y el de las Islas Vírgenes opta este verano a ser el número 1 del draft. Tony Rutland también conectó con Duncan, que acabó con 26 puntos y 6 rebotes. Duke se pasó los últimos 5 minutos sin anotar. Rutland y Duncan. Pero Trajan Langdon dio con el aro en los segundos finales y sacó la falta de Peral. Y a Wake Forest se le acabó el tiempo. Importante victoria para los Blue Devils, ganadores de 6 de sus últimos 7 partidos. Final.
Indiana Hoosiers. Pelfrey intercept, gives it to Feldhouse open, stuffed. Martinez underneath, stuffed it, and that will be it. And Kentucky wins this one. Just took it, drove into the paint, tattooed it up on the board and back into the net. And the Cavs lead by one. Two forwards, comes into Woods. Woods with Hurley on him, is on the move. Here he goes down in the paint. His shot is up. Good! 2 seconds. Desde 1953 hasta su retirada en 1992, la voz de Count Ledford se dejó ir por las ondas de radio a lo largo y ancho del estado de Kentucky. Desde las grandes granjas del oeste hasta las comunidades mineras del este, una audiencia apasionada pasaba los meses de invierno siguiendo las andanzas de los Wildcats. Kentucky es un pequeño estado, un estado pobre y acostumbrado a ser el último en muchas cosas, pero siempre ha estado muy cerca de lo más alto en baloncesto. Por eso pienso que la gente de Kentucky durante muchos años y varias generaciones ha estado orgullosa de su equipo de baloncesto. Creo que es algo que se transmite de generación en generación. La sede de los Wildcats está en Lexington, una ciudad universitaria con 23.000 estudiantes. Los Wildcats son el equipo de baloncesto de la universidad, pero según el editor de su periódico, pertenecen a todos los habitantes de Kentucky. Es algo más profundo que un deporte y más profundo que un entretenimiento. Es un modo de vida. Y en el orden de prioridades de la gente de aquí, primero está Dios, luego la religión y la familia, y después el equipo de baloncesto.
De hecho, es tal el nivel de apoyo hacia el equipo que cuando salta a la cancha hay más gente en la grada que estudiantes de la universidad. El equipo de baloncesto de la Universidad de Kentucky existe desde 1903, pero la popularidad y la huella de la Big Blue ha ascendido de manera uniforme desde la llegada al campus en 1930 del hombre que sería conocido como el varón de las montañas de hierba azul, como se conoce al estado de Kentucky. Durante sus 42 años como entrenador de Kentucky, Adolph Rupp ganó 875 partidos. En 1948 ganaron su primer título nacional. Ese mismo año, los 5 titulares del equipo viajaron a Londres, donde ganaron la medalla de oro olímpica. 2 años después, los Wildcats se trasladaron al Memorial Coliseum, donde la dinastía de Kentucky siguió dando frutos. En 1958 ganaron su 4º campeonato nacional con un equipo que Rupp bautizó como el Quinteto de Violinistas. En 1978 conquistaron otro campeonato nacional. Para entonces, Kentucky tenía otro entrenador y otro estadio. Joe B. Hall dirigió un equipo cargado de talento que derrotó en la final de la NCAA a la Universidad de Duke. Pero para entonces, Kentucky tocaba el violín de manera poco limpia. El baloncesto proporciona una enorme fuente de ingresos para los programas deportivos de las universidades. La televisión paga millones de dólares a las universidades que alcanzan el torneo final de la NCAA. Los sponsors proporcionan mucho dinero y las taquillas de la Rupp Arena quedaban muchos dólares gracias a sus 24.000 localidades. Todo este dinero, sin embargo, depende del éxito sobre la cancha. Y por aquella época, el programa de Kentucky, como el de otras universidades, comenzó a ignorar y a romper las reglas de la NCAA para garantizar un flujo estable de jugadores de nivel hacia la universidad. En 1988, el Wildcat Lodge, el lugar donde viven los jugadores, fue obligado a retirar $200.000 destinados a muebles porque se consideró que había demasiado lujo para una residencia de estudiantes. Mientras investigaba sobre la venta de billetes, el Lexington Herald Leader descubrió una telaraña de irregularidades y fraudes, de las cuales las dos más importantes eran hacer trampas en los exámenes y efectuar pagos ilegales a jugadores potencialmente reclutables. El periódico ganó un premio Pulitzer y la universidad fue obligada a esclarecer sus actos. Tras estos dos incidentes, que se sucedieron con solo un mes de diferencia, Kentucky quedó en una posición muy difícil. Estuvo a punto de recibir lo que nosotros llamamos pena de muerte. Es decir, que se les prohibiera jugar al baloncesto por una temporada o por tiempo indefinido. Para tratar de evitar esta pena de muerte, se decidieron hacer limpieza general. Despidieron al entrenador y al director deportivo y trajeron a C.M. Newton como director deportivo. Y este a su vez trajo a Rick Pitino y con ello se produjo una recuperación casi milagrosa que le situó de nuevo entre los mejores equipos del país. Yo pienso que la gente de Kentucky y todos los aficionados de su equipo de baloncesto, olvidándose del marcador, saldrán del estadio diciendo: este es un equipo ganador. El elegante Rick Pitino es el principal culpable del relanzamiento que ha sufrido Kentucky en la década de los 90. Después de su etapa en la NBA, concretamente los Knicks de Nueva York, en 1990 Pitino llegó a Lexington, ciudad donde está situada la Universidad de Kentucky. Allí se nadaba en la humillación de las sanciones aplicadas por la liga debido a la violación del reglamento.
Se le califica como el gran culpable del buen ambiente que reina en el equipo, pese a la intensidad que exige a sus jugadores en los partidos. No en vano, el estilo de Pitino reclama una máxima presión defensiva, ritmo trepidante, contraataque y constantes lanzamientos de 3 puntos. Pese a lo extravertido de su carácter en la cancha, siempre busca no perder la compostura, sobre todo después de que le hiciera una seria competencia a Pat Riley en su etapa profesional en lo que se refiere a la elegancia. Si acaso, su esposa Joan no le abandona en ni un momento. Saludos, muy buenas noches. Menudo homenaje para el vigente campeón del campeonato universitario del año pasado, finalista, un clásico, ¿no? Varón. Sobrepasado hace poco por Dean Smith en cuanto a victorias. Hace 3 partidos, si no me equivoco. Y pues este legendario entrenador conquistó 4 títulos, pero fue un hombre polémico, era un hombre sureño de ideas, vamos a decir que no demasiado progresistas. En sus equipos nunca tuvo un jugador de color, de raza negra. Y bueno, siempre se considera que aquella final del 66 entre Texas El Paso, Texas Western entonces, y con 5 jugadores negros por primera vez en el quinteto titular frente a Kentucky, fue la que cambió un poco el curso del baloncesto en Estados Unidos, ¿no? De la integración. Y este me parece que es el equipo del 78, Mira, Sam Bowie. Mel Turpin. Mel Turpin, este lo hemos visto en España. Sí, en Zaragoza. Con unos kilos de más. Hemos visto un buen reportaje del pasado glorioso de Kentucky y luego de la época... Sí, de la época amarga de Kentucky. Sí, de las sanciones. Curiosamente, se descubrió todo aquello, el fraude, con un jugador, Chris Mills, actualmente los Cavaliers. Fue un pago a un chico, Chris Mills, que entonces estaba en el colegio en California, y fue reclutado ilegalmente, pagando dinero, esto no se puede hacer en la universidad, por parte de Kentucky. Se descubrió un periódico, el Lexington Herald Leader, ganó un Pulitzer incluso por la investigación. Aquello fue una humillación tremenda en Kentucky. Curiosamente, aquel jugador, Chris Mills, terminó sus 3 años, jugó 3 años en la Universidad de Arizona, que es el rival de Kentucky esta noche. De gatos salvajes a gatos salvajes. Pero clave no solo en el partido contra North Carolina, sino... Van Horn no ha recibido todos los premios de su carrera universitaria por casualidad. Es un jugador polivalente. Alley-oop ahora para el gran Van Horn, que ha cerrado la temporada con un promedio de 29 puntos y deja a Utah tercera del ranking. Van Horn también se llevó un buen golpe esta semana. Turno de Charles Smith. Los Lobos, con 22 victorias, serán peligrosos en la recta final de la temporada. El Alba Berlín perdió aquí. Campeón universitario pone fin a su etapa en la universidad y anuncia que estará en el draft del próximo verano.